ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en un programa más del Ministerio Jesucristo, Rey y Señor. Es un grato privilegio para mí poder estar ante estas cámaras para estudiar, meditar, analizar y comentar la palabra de Dios. Quizá algunos van a notar que mi ojo derecho está un poquito cerrado. Se debe a realmente fueron dos cirugías, el 30 y el 31 de mayo. Pero lo comento porque quiero agradecer públicamente las oraciones de las iglesias, del pastor Elías, del pastor Jorge Solares y sobre todo del pastor Ricardo López, que son directores de la asociación de este canal. Gracias, estoy sumamente agradecido por la intercesión de los hermanos, también de la iglesia del pastor Héctor Quintana, la iglesia Odres Nuevos Church, y algunos otros pastores como el pastor Giovanni de Zacapa, el pastor Uriel Barrios de Misco, y amigos y hermanos en Cristo que han intercedido por mí, como el programa de oración e intercesión de la radio cultural de Guatemala, TGN, a través de la hermana que está a cargo de este programa, que es hermana Zoilita Hernández. Estoy sumamente agradecido con Dios porque Dios está restaurando la vista de mi ojo derecho y ya tengo un porcentaje, gracias a Dios, de visibilidad en ese ojo. Estamos nuevamente acá para estudiar la palabra del Señor y hemos estado estudiando o comentando paralelamente los salmos con proverbios. Recuerden que es debido a que salmos, aunque no en su totalidad, pero en una buena parte los escribe David y proverbios lo escribe su hijo Salomón, ¿verdad? Los dos libros son completamente diferentes. Básicamente el libro de Salmos sabemos que son cantos que se interpretaban en la época del rey David. Recuerden ustedes que el rey David fue el que instituyó realmente el primer ministerio de alabanza. Eso está en 1 de Crónicas 15 y 1 de Crónicas 25. Recuerden que David instaura a 288 músicos y cantores, pero les asigna directores de coro. Ya en esa época había, dice la escritura, maestros entendidos en el arte del canto, ¿verdad? De dirigir el canto. O sea que el magisterio musical es bastante antiguo. Pensemos en unos 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando de que 3000 años antes de Cristo no solo existían instrumentos diferentes. Recuerden que la Biblia habla del arpa, del salterio, de diferentes instrumentos. Había instrumentos de viento. Recuerden que ya en la época de los romanos existió el órgano, ¿verdad? El órgano es también muy antiguo, tiene más de 2000 años. La guitarra también es un instrumento árabe muy antiguo. Y así hay instrumentos en las diferentes culturas, pero particularmente el rey David instaura a 24 grupos de 12 cantores y músicos para alabar a Dios. Lo hace así por las 24 horas del día, ¿verdad? O sea, había un grupo específicamente destinado a la alabanza a Dios cada una de las horas del día. Eso no lo hace ninguna iglesia en el mundo, pero si nos damos cuenta, como el horario de nuestro planeta va girando, entonces, mientras en un lugar es la 1, en otro lugar son las 2, en otro lugar son las 3. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente en todo el mundo, solo que en diferentes ciudades hay culto cada hora, cada media hora, o de repente cada 10 minutos hay un culto en diferentes ciudades del
mundo, y la alabanza a Dios está siempre en la tierra, aunque haya enemigos de Dios, aunque haya ateos, aunque haya personas indiferentes, aunque haya nihilistas, que ustedes saben que son los enemigos de la religión, aunque haya religiones no cristianas que rechazan a Cristo, la misma religión judía, ustedes saben que sin ser antisemita, ¿verdad? Antisemita, ustedes saben que son los enemigos de los judíos. Yo no soy antisemita, pero existen antisemitas que lógicamente critican toda la religión judía y específicamente la actuación de los judíos, ¿verdad? Ustedes saben que Hitler fue el máximo representante del odio hacia los judíos y solo él, o bajo su dictadura, ¿verdad? O tiranía, asesinaron a 6 millones de judíos. Bueno, el punto es que estamos acá en el Salmo 7, que es el que nos toca, y dice así en la Reina Valera: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Es interesante que dice, este título no lo agrega David, sino que lo agregan los biblistas. Dice plegaria pidiendo vindicación. Y dice sigayón de David. Y yo averigüé que el sigayón era una de las formas musicales, o era uno de los estilos musicales. Actualmente lo llamaríamos género musical, ¿verdad? Ustedes saben que los géneros musicales son, por ejemplo, la cumbia, el rock, los diferentes ritmos que tiene la música ranchera. Lógicamente tiene otro ritmo y se distingue la cumbia, el merengue, la salsa. Cada uno son géneros musicales populares, por supuesto, ¿verdad? Este sigayón era una forma musical, o era una forma o un estilo o un género en el cual se acompañaba este salmo. Pero si nos damos cuenta, dice plegaria. O sea, los salmos también tienen la característica de que son oraciones de David. Y esta particularmente es una oración. Dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, entre paréntesis nos dice: antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Aquí me parece a mí que es un poco confuso, ¿verdad? Porque habla de libertar al que era su enemigo. Se supone que si uno captura a un enemigo, no lo liberta, ¿verdad? Pero él está diciendo que si ha libertado al que sin causa era mi enemigo. Por ejemplo, le pasó a David con el rey Saúl, le pasó por lo menos 2 veces en las que él pudo matar a Saúl, que lo perseguía, y Saúl lo perseguía para matar a David. Y David la primera vez cortó el manto y no lo mató. La segunda vez se adentró en el campamento de noche sin que nadie lo notara y le robó el vaso en el que tomaba Saúl, y también le robó la lanza. Entonces tampoco lo mató. Pudo haberlo matado con la propia lanza de Saúl, pudo haberlo atravesado y no lo mató. Entonces tal vez se refiere él a esto. Recuerden que los salmos es probable que David los escribiera en su vida adulta, ya cuando él era anciano, ¿verdad? Dice: persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Esto sí, siempre y cuando, si él ha hecho iniquidad. Si dice: si en sus manos se halló iniquidad y si ha dado mal pago al que estaba en paz conmigo. O sea que lógicamente si le hacían la guerra a David o al pueblo del rey David, digamos los mismos judíos, porque ustedes saben que los enemigos de Israel fueron, había pueblos lógicamente paganos como los amonitas, los amalecitas, los filisteos. Había muchos pueblos que estaban alrededor del territorio de Israel y que lógicamente entablaban batallas. Incluso los asirios, recuerden que
también tuvieron que pelear contra los asirios. Realmente todo ese territorio originalmente, al menos desde la Mesopotamia en el norte, era de los asirios, y recuerden ustedes que también después de los babilónicos. Entonces ellos tuvieron toda la vida batallas contra estos pueblos, pero lógicamente si estás batallando contra el que es tu enemigo y el que quiere matarte, incluso hay una ley que los respalda, que está en Deuteronomio, que es una ley que Dios le dio a Moisés, que dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, ellos tenían incluso de parte de Dios una ley que les autorizaba, por así decirlo, pelear contra los enemigos. Actualmente ya no, porque recuerden ustedes que Cristo cambió varias cosas, entre ellas el aborrecer a los enemigos. Recuerden que Cristo dijo claramente: habéis oído, amad a vuestro prójimo y aborreced a vuestros enemigos, mas yo os digo, dijo Cristo. Ya fue una exégesis nueva, ya fue una interpretación nueva. Cristo dijo: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. O sea, Cristo cambió eso, y por supuesto que en su época ellos no le hicieron caso. O sea, para ellos lo que Cristo decía no tenía que ser ley, pero se convirtió en ley a raíz de que después lo escribieron los cronistas, entre comillas, de la vida de Cristo, son los evangelistas. Y ustedes saben que no se pusieron de acuerdo, y sin embargo ellos escribieron la misma historia, todo el evangelio de principio a fin de la vida de Cristo, del proceso del ministerio de Cristo, su nacimiento, la huida a Egipto cuando María está embarazada, después el retorno, que fue el retorno guiado por un ángel de Dios que le dio la noticia a José, el papá terrenal de Jesús, de que ya podían regresar de Egipto. Entonces Cristo pues crece en Belén, ¿verdad? Y después ya en la vida adulta ustedes saben que estuvo en Galilea y recorrió todas las aldeas de Israel, ¿verdad? Entonces aquí David está interesante porque está haciéndole ver a Dios en su oración. Supuestamente es una oración cantada, ¿verdad? Le dice en el verso 6: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. O sea, aquí está hablando en cierta forma proféticamente, porque está hablando de la soberanía de Dios, del carácter de Dios como Rey Supremo, que es muy delicado hablar de ese tema porque realmente Dios sí es el rey, ¿verdad? Dios sí es el gobernante, pero el problema ha sido que a través de la historia, sobre todo de la historia bíblica, nos damos cuenta que Dios, a medida que fue dándose el proceso de infidelidad de los judíos, entonces en cierta forma Dios se retrae de tener injerencia en la vida del pueblo de Israel, porque en repetidas ocasiones el pueblo rechazaba a los profetas, y ustedes saben que el Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Isaías, ¿verdad?, que lo ponen como el primer profeta, aunque el primer profeta fue Moisés, ¿verdad? Pero Moisés no fue un profeta perseguido, sino al contrario, Moisés fue un profeta que tuvo éxito, ¿verdad? Parece que la forma de muerte del profeta Isaías fue que lo desollaron vivo. O sea, todos los profetas fueron terriblemente objeto de una muerte nefasta, ¿verdad? Y además sufrieron, recuerden que encarcelan al profeta Jeremías, lo meten en una cisterna, y ustedes saben que la cisterna era muy alta, entonces no se podía salir de la cisterna, había lodo, y lógicamente era un lugar inmundo, ¿verdad? Entonces no se podía salir de una cisterna. El punto es que Dios siempre le reprocha al pueblo de Israel que matan a los profetas, y también recuerden que Cristo les declaró a los fariseos que ellos eran como sepulcros blanqueados y que eran hipócritas
porque aparentemente veneraban las tumbas de los profetas, pero los padres de los fariseos, o sea, los padres de los mismos judíos, habían asesinado a esos profetas, o sea, que ellos los honraban muchos siglos después, ya cuando estaban muertos, ya cuando no podían hablar. Pero cuando estuvieron vivos y cuando pudieron oírlos y cuando pudieron obedecerlos, los rechazaron, los reyes los persiguieron, los reyes los mandaron a matar, a apresar, y los reyes fueron los primeros que hicieron guerra contra los profetas, porque los profetas siempre llamaban la atención sobre la conducta de los reyes, sobre la conducta idólatra del pueblo. Y actualmente, en cierta forma, cada pastor o cada evangelista o cada profeta o cada maestro de la Biblia es en cierta forma un profeta, en el sentido de que te está hablando de parte de Dios. Cada vez que alguien te habla de parte de Dios, aunque sea un vecino tuyo, aparentemente una persona que no ha sido, como decimos en Guatemala, no ha sido estudiada, ¿verdad? O sea, no es una persona de letras, no es un licenciado, un doctor, no ha sacado ninguna maestría, tal vez no es ni siquiera lector, pero sabe algo de Dios. Tal vez es alguien que ha tenido una experiencia con Cristo y te cuenta su testimonio, te cuenta que fue alcohólico, o que fue ladrón, o que fue, si es mujer, que fue prostituta, pero que Dios los llamó y ellos se entregaron a Cristo y cambiaron su vida, dejaron de ser ladrones, alcohólicos, prostitutas y degenerados. Hay tantos pecados, ¿verdad? Incluso hay personas que han sido asesinos, han sido sicarios o brujos, y Dios los ha llamado, los ha cambiado, y ese testimonio que te da alguien ya es en cierta forma una profecía, es un mensaje para que tú recuerdes que Dios te ama y que Dios quiere que tú seas el que tomes la iniciativa de buscar a Dios. Aunque tú no lo puedes ver, la fe te puede dar esa certeza de que Él está. Dice que Dios ama a los que le buscan y que es galardonador de estos que le buscan. Así que si tú buscas a Dios, lógicamente a través de Cristo, por fe, aunque no lo veas, vas a tener en primer lugar la bendición de alcanzar la salvación, ¿verdad? Que es lo más importante. Sigue diciendo acá, vean qué interesante en el verso 8, dice, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Si se dan cuenta, el salmista coloca el verbo en futuro. Dice Jehová juzgará a los pueblos. No dice Jehová está juzgando, o no dice Jehová juzga, sino habla en plural. Jehová juzgará, porque no le corresponde al hombre decidir en qué momento Dios juzga. Casi todos, sin excepción, incluso cristianos, nos hemos preguntado por qué Dios no intervino contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial y permitió que Hitler y toda la SS y toda la Gestapo y todo el Tercer Reich y todo el nazismo, ¿verdad?, que Hitler encabezó. ¿Por qué Dios permitió que asesinaran a tantos millones? Dice que fueron cerca de 60 millones de personas las que murieron en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo soldados alemanes, soldados rusos, soldados americanos, soldados ingleses. Recuerden que también murieron soldados franceses, aunque los franceses habían sido originalmente, desde el principio, los franceses fueron vencidos fácilmente, ¿verdad? Pero básicamente, además de los 6 millones de judíos que murieron cerca de 13 millones de personas que eran presos políticos, que no eran precisamente judíos. Así que, pero en general, imagínense que murieron 60 millones de personas a causa de Hitler. O sea, se pueden imaginar ustedes llevar el peso de la culpa de haber asesinado o haber mandado matar a 60 millones de personas. Hitler definitivamente no soportó, y Hitler hizo lo mismo que Judas. Recuerden que Judas solo traicionó a Cristo y se suicidó. Hitler se suicidó después, al final, en el 45, cuando pierde la guerra,
Ustedes saben que además de tomarse la pastilla de cianuro, se pegó un tiro y se suicidó y había ordenado que quemaran su cuerpo. El punto es que Dios juzga, pero no juzga en el momento en el que tú quieres. Si tú eres objeto de una injusticia, si alguien te mete preso o alguien hace juicio contra ti y te ves en la angustia de que tienes una acusación, tal vez tú no tocaste, es un ejemplo, tú no tocaste a esa señorita y te están culpando de que querías abusar de ella y tú eres adulto, eres casado y la señorita es menor de edad y se te viene un lío encima terrible porque te ves acusado de perversión de menores, de intento de violación y es un terrible caso, ¿verdad? O sea, tú atraviesas por una situación injusta, pero podría darse, porque tú sabes que se ha dado tanto en cristianos como en no cristianos, ¿verdad? Que son acusados a veces injustamente. El punto es que David hace énfasis en algo interesante, dice, verso 8, Jehová juzgará a los pueblos conforme, júzgame, dice, oh Jehová, conforme a mi justicia. Fíjense bien que se atreve David a decir mi justicia, o sea, tú puedes atreverte a decirle a Dios, júzgame Dios conforme a mi justicia, o realmente no te atreves. Yo personalmente no me atrevo, porque yo reconozco que soy pecador, que aunque sea predicador o sea maestro en Biblia, soy un hombre de carne y hueso, cometo errores, a veces trato mal a alguien injustamente, a veces se me va alguna acción que es incorrecta. Uno no es perfecto, siempre comete errores, no solo en privado, sino a veces incluso en público, ¿verdad? Entonces es muy delicado porque todos somos pecadores y yo no sé quién de ustedes podría decir como Jesús les dijo a todos los que rodeaban a la adúltera que tenían piedras, pero no tenían piedritas de piedrín como tenemos ahora, sino tenían grandes piedras con las cuales iban a apedrear a la adúltera. Y le dijeron, mira, encontramos a esta mujer en el hecho mismo del adulterio y la ley dice que la debemos apedrear. Y dice que Cristo estaba escribiendo en la tierra, nadie sabe qué estaba escribiendo. La cosa es que él estaba haciendo rayas en la tierra y entonces les dijo, sí, efectivamente la ley lo dice, que empiece a tirar la primera piedra el que esté libre de pecado. Y él siguió escribiendo. Entonces ellos, como eran inteligentes, empezaron a pensar, ay, hijuela, yo tengo un amante. Y el otro pensó, ay, hijuela, yo le robo cuando vendo los productos, les quito unas onzas y los vendo más bajos. Otra pensó, yo estoy engañando a mi marido, tal vez con el lechero, como decimos en Guatemala. Otro pensó, yo cobro impuestos y estoy cobrando de más. Total que todos empezaron a pensar que todos tenían, como decimos en Guatemala, cola que machucar, todos tenían pecado y nadie quiso tirar la primera piedra. Entonces yo no sé si tú eres de los que eres capaz de decir, no, yo soy justo, soy bueno, soy un santo, soy perfecto moralmente y yo puedo tirar la primera piedra contra este pecador o contra esta pecadora. Recuerden que Cristo les dijo también a los fariseos específicamente, ¿por qué quieren quitar la paja del ojo ajeno si ustedes tienen una gran viga en el ojo? O sea, no se han dado cuenta el gran error que ustedes tienen en su propia vida. Por eso dice la Biblia que la Biblia es un espejo. Si tú no lees la Biblia, no te miras al espejo espiritual. ¿Para qué es este espejo? Para que tú veas cómo estás moralmente. ¿Eres tú justo? Pero al preguntarte esto, no quiero decir que tú siempre actúas justamente, sino que solo se puede ser justo si eres justificado. Recuérdate tú que el hombre peca, pero no puede limpiar su pecado. Recuerda que el pecado lo limpia Dios específicamente a través de Cristo con la sangre de Cristo. Entonces, ¿estás limpio tú ya por la sangre de Cristo? ¿Eres limpio con la sangre de Cristo continua y diariamente? ¿Eres santificado para Dios? ¿Eres un hombre que se interesa en la palabra de Dios? ¿O eres todo lo contrario? Alguien que no le interesa a Dios, que eres indiferente a Dios, que no tienes fe, que no te interesa tener fe, que tú siempre dices, esos predicadores solo charás cuentan y todo lo que la Biblia dice solo son libros de hombres.
y yo no creo en todo eso. ¿Cómo eres tú? Pero la Biblia dice que es el espejo del alma, porque tú te puedes investigar. O sea, puedes tú decir como decía David: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Mira qué interesante. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Si te das cuenta, Dios es el Dios justo que prueba la mente y el corazón. O sea, recuerda que Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué alguien cuando te habla, es solo un ejemplo, siempre te dice malas palabras? Esta P, esta M, esta L y todas las palabras malas que tú sabes. ¿Qué hay en el corazón de una persona? Por eso cuando tú te encuentras con alguien que efectivamente es de Dios y te dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios lo bendiga, fíjese que Dios hizo tal y tal cosa, estoy agradecido con Dios por esto y por esto, fíjese que no tenía trabajo y Dios me lo proveyó y ahora gracias a Dios ya tengo cómo darle de comer a mis hijos, fíjese que me ascendieron en el trabajo, fíjese que acabo de comprar un carro, fíjese que Dios me permitió comprar una casa y la estoy pagando y estoy feliz. O las mujeres pueden decir: fíjate que yo oré a Dios y Él me concedió un hijo y mira, ya estoy embarazada. Y todos esos milagros, cuando tú hablas con alguien que te habla de la palabra de Dios, puedes darte cuenta que está lleno de la palabra de Dios, lleno de fe, lleno de experiencias con Dios. Pero si alguien solo te habla de política y te dice que los políticos son ladrones, son mentirosos, etcétera, o te habla solo de fútbol, o te habla incluso solo de sexo, de sus aventuras, de sus amantes y de que se acostó con la fulana, la sutana y la mengana, o si es una mujer y aparece en Facebook en tangas, ¿verdad? Como decimos, aparece. Una mujer no debe aparecer en Facebook con traje de baño, con un bloomer y con un sostén muy corto, ¿verdad? Porque inmediatamente tú te das cuenta que esa es una mujer indecente, porque está publicando su cuerpo. Y el Facebook no fue creado para eso. Sin embargo, tú sabes que en Facebook actualmente hay personas que no saben para qué es el Facebook y se atreven a compartir videos directamente, como este es un programa para adultos, directamente de pornografía, ¿verdad? Yo inmediatamente, cuando tengo la mala suerte de que alguien que yo no conozco me publica algo de pornografía, inmediatamente lo reporto y lo quito de ahí, porque el Facebook no es para eso. Eso no, lo deberíamos saber, pero desafortunadamente no todos lo saben. Entonces, vean lo que dice el 9: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Recuérdate que al respecto Cristo dijo en relación a esto, recuérdate que está en Mateo 5:8, también está en el Salmo 24, vamos a leer el Salmo 24, pero no recuerdo exactamente el verso, vamos a ver si lo encuentro en el Salmo 24, verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces es muy importante tener el corazón puro. ¿Y cómo haces tú esto? En Mateo 5:8 es donde Cristo nos da un poco más de luz, aunque Cristo está hablando de las bienaventuranzas y solo dice bienaventurados los de limpio corazón. Verso 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si te das cuenta, es muy importante que tú seas limpio de corazón. Recuérdate que Cristo dijo que del corazón salen el pecado, que no es lo que entra, no es lo que comes lo que te contamina. Algunos piensan que como los judíos no comen cerdo, si ellos comen revolcado, ¿verdad? O sea, ellos comen chicharrones o carnitas o cualquier pierna o cualquier producto del cerdo, se están contaminando. Pero Cristo dijo: no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. ¿Qué sale de tu corazón? De tu corazón salen malos deseos. De tu corazón, por ejemplo, tú dices: ojalá se muriera ojalá mi jefe tuviera un accidente y se fuera al hospital un año, ojalá a mi mujer le pasara esto,
ojalá mi vecino lo atropellaran. Si tú tienes malos pensamientos, es que tu corazón está lleno de rencor, de envidia, de odio, de resentimiento, que sale de tu corazón. Si tú realmente eres, perdona la palabra, suena un poco dura, si eres hipócrita y le estás hablando a la gente y a donde le dices Dios lo bendiga y le deseo todo lo mejor, pero cuando vas, después de que has hablado con él, actúas diferente y dices a este maldito, esta sí, esta asá, entonces estás siendo hipócrita porque le estás expresando algo aparentemente bueno, pero cuando ya no estás con él, estás teniendo pensamientos contrarios, ¿verdad? Esto tú sabes que es la hipocresía y debes librarte de la hipocresía, debes ser honesto. Incluso puedes decirle a Dios, mira Señor, yo tengo este resentimiento, tengo este odio, tengo este rencor contra fulano, sutano, mengano, porque me hicieron esto y lo otro. Algunos están peleados con su papá, peleados con su mamá, peleados con sus hermanos, y deben tratar de que Dios, porque Dios es el único que puede hacerlo, que Dios les quite, les saque del corazón ese rencor. Recuérdate que por eso es que se habla de sanidad interior. En la iglesia cristiana se habla de que Dios es el único que puede, por así decirlo, meter su mano divina dentro de tu alma, dentro de tu corazón y sacar todo eso que no sirve. No guardes rencores, no guardes odio, no guardes resentimiento, no guardes crítica o celos, porque todo eso te daña solamente a ti y nada más que a ti. Estamos por terminar el Salmo 7. Dice, mi escudo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mira lo que pasa con el impío, o sea, con el que no es santo, Dios está airado todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, o sea, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. O sea, tarde o temprano al impío le va a venir mal. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Mira qué interesante, porque vamos a leer cómo ve el asunto de muchos siglos después el apóstol Santiago. Voy a repetirlo. He aquí el impío concibió maldad. ¿Te das cuenta? La maldad, al decir que la concibió, se refiere a que surgió de él. La mujer, especialmente la que va a ser madre, concibe al bebé. Por supuesto que primero resultó embarazada, ¿verdad? Y después concibió. Es interesante porque también dice que dio a luz engaño, se preñó de iniquidad, o sea, algo así como quedó embarazado, está hablando del injusto, quedó embarazado de iniquidad. Y tú sabes que la iniquidad es toda forma de injusticia, es toda forma de maldad, pero de una maldad, por así decirlo, a un nivel elevado, ¿verdad? Como que estábamos hablando de Hitler, que su maldad, su odio por los judíos fue en un nivel exacerbado, ¿verdad? Un nivel demasiado alto que lo condujo al genocidio de por lo menos 6 millones de judíos. Te puedes imaginar tal muerte o tal magnitud de muerte. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Al respecto quería leer lo que Santiago nos dice en el 1.15 de Santiago, porque Santiago también toca este tema de otra forma. Y él y Santiago, aquí está Santiago, verso 1 y capítulo 1 y verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundancia y sin reproche. Vamos a ver. Es 1.15. Dice, entonces la concupiscencia, vean lo que pone Santiago primero. La concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí tenemos en primer lugar la concupiscencia, según Santiago. Estábamos leyendo que según el salmista, voy a repetir, pone en primer lugar pone en primer lugar la maldad. Y Santiago pone en primer lugar la concupiscencia. Entonces hay cierta diferencia, ¿verdad? Porque la maldad
lógicamente podríamos decir que tiene su origen en la actuación de Satanás al engañar a Adán y Eva, que comieron del fruto prohibido, que era del conocimiento del bien y del mal. Al haber comido de ese fruto, ellos tuvieron la facultad o tuvieron el poder, en cierta forma, tuvieron, ¿cómo decirles? Tuvieron la capacidad de reconocer lo que era malo y reconocer lo que era bueno, pero cedieron ante lo malo, ¿verdad? Porque no solo ellos cedieron ante lo malo, que era desobedecer, no debían comer, y ellos comieron. Caín debió amar a Abel y debió pedirle ayuda, y Caín mató a Abel. Y así siguieron, y por secula seculorum, como dicen también aquí en Guatemala, toda la vida, todos los siglos, los hombres eligen el mal, eligen el mal, eligen el mal, o elegimos el mal, en lugar de pensar que tu esposa es una mujer fiel, que solo te es fiel a ti, que está preocupada por tus hijos, por su trabajo y por su casa. Tú piensas el mal, no que mi esposa le gustan los hombres, le gustan los patojos, le gustan los jóvenes y me es infiel y se va con fulano, con sultano, y tú lo haces todo en tu mente y no te consta, y tú mismo destruyes tu hogar con tus celos porque celas a tu mujer. Y hay hombres que hasta les pegan a sus mujeres por sus celos, por cosas que su mujer no les ha sido infiel, y Dios sabe que la mujer es fiel, y sin embargo los hombres las agreden, las tratan mal, les hacen la guerra por el pecado que está en ellos. O sea, los hombres juzgan con injusticia por su propia maldad a su esposa, y tal vez la esposa no está pensando en otros hombres. Pero eso no solo pasa en Guatemala, eso no solo te pasa a ti, eso le pasa a todo el mundo, en la China, en Rusia, en la isla donde tú quieras, en la isla de Java, en Australia, en África, en todas partes, porque es la naturaleza humana. Por eso es que la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Parece que no tuviera que ver, pero es importante. ¿Por qué es que la gente actúa así? Porque la gente está lejos de la gloria de Dios, está destituida. ¿Qué significa destituida? No te lo tengo que explicar, pero quiere decir que tú ya no tienes acceso a Dios. Dios ya no te da entrevistas, ya no te da, ¿cómo le llaman? Audiencias. Dios ya no te da audiencias. Nos da audiencia, nos permite hablar con Él a través de Cristo. Si tú le pides perdón a Dios, le pides recibir a Cristo, le pides nacer de nuevo, le dices que te arrepientes de tus pecados y le pides que te dé la nueva naturaleza o el nuevo nacimiento a través de Cristo, es diferente. Pero si tú te niegas a aceptar a Cristo, te niegas a aceptar la palabra de Dios, tú estás destituido de la gloria de Dios. Los niños, aunque sean preciosos, aunque parezcan angelitos, hacen travesuras cada vez más grandes y después ya cometen pecados. Cuando son adolescentes, incluso de pubescentes, tú puedes leer que hay pubescentes y que hay incluso niños que no han llegado a la pubertad o a la pubescencia y ya decidieron que son varones físicamente, pero ellos quieren ser niñas. Eso no es nada nuevo, eso es por el pecado, es la naturaleza pecaminosa. Y niñas que decidieron ser varones desde que eran niños. Eso tampoco es bueno, eso tampoco es correcto. Y el final, dice la Biblia, que es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece recto. Así que aunque los derechos humanos, aunque la comunidad gay internacional o LGTB y todas las leyes habidas y por haber te respalden en relación a que tú eres hombre físicamente pero quieres ser mujer, o eres gay, ¿verdad? O eres lesbiana, Dios no acepta eso. Es difícil de aceptar, pero Dios es el primero que te llama en relación a que debes volverte a la cordura. Por eso estamos estudiando también el libro de Proverbios, porque este nos da sabiduría. Ya casi vamos a terminar este salmo. Dice
Bueno, estábamos viendo solamente lo que dice Santiago en relación a que dice que la concupiscencia engendra el pecado. O sea, la concupiscencia es el deseo desmedido que hay en todo ser humano por el placer, particularmente el placer sexual, ¿verdad? Que es lo más placentero para el cuerpo. Pero también puede ser la comida, puede ser que alguien tenga el pecado, como llaman los católicos, el pecado de la gula, ¿verdad? Que comas mucho, ya comiste, ya te saciaste, y sin embargo quieres un pastel de 3 leches, quieres café con pan, quieres, no sé, comes mucho y eres gordo y quieres engordar. Acabo de ver un video de los hombres más gordos del mundo. Es increíble, es un hombre al que lo acuestan en una gran carroza y el tipo mide como 1,80, pero es 1,80 de alto, y es tan gordo que realmente tiene como 2 metros su cuerpo. Es enorme, es como un elefante, y se ve que es un ser humano. Se le mira la cara incluso escondida dentro de los hombros tan gordos y los brazos así. Es un hombre que ni siquiera se puede mover, pero es un hombre vivo. O sea, no es ficción, es verdad. Entonces Santiago nos dice que la concupiscencia engendra el pecado. Cuando tú tienes el deseo y ves a la mujer ajena, de eso nos va a hablar el Proverbio 7 que vamos a leer, aunque ya no se nos fue el tiempo. Cuando tú ves a la mujer ajena y dices, ¡ala, qué chula la vecina! ¡Qué bonito cuerpo! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonito pelo! Ya he hablado con ella, qué lindas sus manos. Y entonces esa concupiscencia que está en ti, no está en ella, aunque ella también es pecadora, pero está en ti. Eso te hace que tú comiences a chulearla o a tirarle piropos, y resulta que la vecina no es feliz con su marido. Tal vez el marido es alcohólico, tal vez el marido es celoso, le da mala vida, y ella se fija en ti y caen los dos en adulterio por la concupiscencia tuya. Eso engendra el pecado, dice, pero mira lo que dice Santiago: y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Aquí el rey David nos dice que el impío concibió la maldad. La maldad podría ser en este caso el codiciar a la mujer ajena. Se preñó de iniquidad, ¿verdad? O sea, él ya no simplemente está viendo a la mujer ajena con ojos de que les gusta, sino ya está enamorado de ella, ya está interesado, ya quiere que sea su mujer. Dice, y dio a luz engaño. Aquí lo dice de otra forma el rey David, ¿verdad? O sea, habla de engaño porque lógicamente la gente, tú sabes que a veces, y en Guatemala y en todo el mundo, hay personas que se dedican a estafarte o engañarte económicamente, a robarte. Incluso hay personas que se dedican a secuestrar a los hijos de los ricos o a los familiares de los ricos, porque lo que quieren es enriquecerse fácilmente. Para terminar, dice el Salmo, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Fíjate que está dando una consecuencia de esta acción impía. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Recuérdate que el dicho dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Parece que Cristo se lo dijo a Pedro cuando Pedro le cortó la oreja a Malco. El guardia que apresó a Cristo, vino Pedro y tenía espada y le dio un golpe de espada al guardia y le voló la oreja. Y Cristo le dijo, guarda tu espada, Pedro, porque al que hierro mata, a hierro muere. O sea, tú vas a terminar muerto por espada. Entonces vino y dice que le pegó la oreja, y lógicamente hizo un milagro de pegarle la oreja a alguien. ¿Quién puede pegarle la oreja solo con la mano así? Nosotros tal vez si le ponemos super bonder, pero eso no serviría de nada, ¿verdad? Cristo le pegó la oreja y se la restauró, que fue un milagro. Dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Fíjate que dice que alabará a Dios conforme a la justicia de Dios. Tú debes alabar a Dios no por como tú eres, porque tú eres pecador igual que yo. Debemos alabar a Dios por la justicia de Él,
como decía Job, si Dios interviene, bendito sea. Si no interviene, bendito sea. Si Dios te da, bendito sea. Si no te da, bendito sea. Si te quita, bendito sea. El problema es que nosotros no somos como Job. Si Dios nos quita algo, pasamos peleados con Dios años, a veces décadas, porque Dios se llevó a mi mujer o porque Dios se llevó a mi hijo. ¿Cómo permitió Dios que mi hijo fuera atropellado? ¿O cómo permitió Dios que mi hijo fuera a matarse en un accidente de carro? Eso es algo real, le ocurrió a un amigo mío, que me reservo el nombre, que es un gran maestro de la Sinfónica, que ya está retirado, pero es un gran músico. Fue uno de mis mentores, me reservo el nombre, porque desafortunadamente su hijo falleció en París. El hijo también era músico y desafortunadamente se mató en un accidente de tránsito. Y lógicamente te puedes imaginar todo el dolor que significa para un padre que su hijo muera, ¿verdad? Y tanto que en la Biblia dice que no es bueno que los padres entierren a los hijos, sino que debería ser al revés, que los hijos entierren a los padres. Es un sufrimiento seguramente que uno no le desea ni a su propio peor enemigo, ¿verdad? Que el hijo de un enemigo muera, el hijo de alguien cercano a uno muera, uno no lo desea, ¿verdad? Por supuesto hay gente que tiene malos deseos. Ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, vamos a leer solamente el principio del Proverbio 7, que por supuesto tiene otra temática. El Proverbio 7 nos habla, siempre nos da consejos, dice, aquí se lo pusieron lógicamente los biblistas, dice artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Ya sabemos que Proverbios, aquí está hablando Salomón. Mira lo que Salomón nos aconseja. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. O sea, eres tú el que debes escribir los mandamientos, la ley de Dios. Eres tú mismo el que debes escribirlos en tu corazón. Pero ¿cómo haces eso? Lo debes leer, lo debes tener en la mente, pero lo debes, por así decirlo, rumiar intelectualmente, o debes pensar, ¿qué quiso decir Dios con esto? ¿Qué querrá decir lo que dice Josué? Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Y tú lo vas meditando y lo bajas a tu corazón, o sea, lo crees con tu corazón. Recuérdate que con la boca se confiesa para salvación, pero que con el corazón se cree. Todo lo que es materia de fe no debe quedarse solo en tu mente, debe bajar a tu corazón. Por supuesto que no es al músculo, sino que es a tu alma, al centro de tu vida afectiva. No es con tu mente. En tu mente principia porque entra a tus oídos, lógicamente entra a tu mente y tú lo analizas y tú dices, ah, sí, tiene razón Dios. Pero si vas a leer el mandamiento, vas a leer el consejo y vas a decir, no, Dios no tiene razón. ¿Cómo es eso que si hay una mujer que yo le gusto, aunque esté casada, yo no me voy a ir con ella? Tú mismo estás desechando el consejo. El consejo es que no te vayas con ella porque es casada. Lee lo que dice acá. Dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. La mujer de tu prójimo es la mujer ajena. Por eso lo está diciendo, la mujer ajena. Tú tienes derecho a cortejar a una señorita, a una mujer soltera, tenga 15, tenga 20 o tenga 30, o si ya es viuda, o si es madre soltera, pero ya hace mucho que el marido la dejó o el esposo ya no la quiso, la abandonó, y ella es madre soltera, pero es soltera. Tú tienes derecho, pero no con una mujer casada. Dice la mujer ajena es la mujer casada, eso es elemental. Pero ¿qué pasa? La mujer ajena, mira cómo es, dice, y la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, digamos que por los vidrios, ¿verdad? Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. De entendimiento, en relación al entendimiento y a la inteligencia, quería leer la definición
que la inteligencia es la capacidad de percibir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo. La clave de la inteligencia es que tú la información que recibes debes retenerla en forma de conocimiento para aplicarlo. Si tú no lo aplicas, si tú estudias las tablas de la multiplicación 5 por 8, 40, pero tú no lo aplicas, cuando te preguntan cuánto le debo, fueron 5 productos a 8 quetzales, son 30, porque se te olvida que 5 por 8 son 40 y le cobraste 30 y el otro no te preguntó. Tú le dijiste 30 y te pagó 30. Tenía que pagarte 40, pero como no estudiaste las tablas de multiplicación, por eso es que los comerciantes usan la calculadora para que no se equivoquen, ¿verdad? Pero debes aplicarlo al comportamiento dentro del entorno donde estás. Eso te hace inteligente. Esa información que te están dando acá no es una información específica de arquitectura, de ingeniería, ni de medicina. Tal vez un poco de información sobre la dieta, ¿verdad? ¿Qué debes comer, qué no debes comer? Pero sobre todo la Biblia te habla de relaciones humanas. Debes ser agradecido con tus padres, debes honrar a tus padres, debes honrar a tus maestros, debes obedecer a las autoridades. Ese tipo de conducta es lo que tú debes entender, que debes seguir. Y aquí te está diciendo que no te dejes vencer, no te dejes engañar por la ramera. Ya casi terminamos, se nos fue el tiempo. Dice, porque mirando por la ventana vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, o sea, de prostituta, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, o sea, es una mujer que fácilmente pelea. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, o sea, preparó la cama, digamos que ya sabes tú para qué es la cama. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores. Tú sabes de qué amores está hablando esta mujer. Hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Si te das cuenta, ella está incitando al amante, que seguramente es, ahí dice que es un joven, pero lógicamente es un joven que ya se conocen, ¿verdad? A él le gustó, lógicamente, porque ha de ser una señora, es una señora, pero una señora joven, seguramente muy atractiva, y el joven se dejó llevar, pero es una mujer ajena. No debes ir detrás de la mujer ajena. Te he contado que uno de los hermanos de cercanos, en cierta forma a nosotros, cometió adulterio, lógicamente con una hermana que también me reservo los nombres, por supuesto, de la misma iglesia, y él destruyó su matrimonio, su esposa lo dejó y tienen 2 bebés, bueno, 2 niños, ¿verdad? 2 hijos. Él destruyó su matrimonio por el adulterio. Bien, hemos llegado al final, vamos a dar gracias infinitas a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Señor, gracias por la sanidad de mi ojo, por el proceso que tú has llevado a través de la oración y la intercesión de los hermanos, de los pastores. Padre, estoy agradecido contigo por la obra que estás haciendo en mi ojo. Te ruego que tú quites el dolor que todavía hay por las cirugías y que tú completes la sanidad en el porcentaje que tú decidas. Padre, oramos también por aquellos que tienen problemas en la visión, problemas en la audición, problemas en la garganta, que tienen infección en la garganta o que tienen problemas más serios en los pulmones, que tienen infección bronquial. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que ocurran milagros, que tu Espíritu Santo muestre su misericordia, no por nosotros y no por los enfermos, sino por la obra de Cristo y sobre todo por tu promesa que dice que Él llevó nuestros dolores
sufrió nuestras enfermedades y que por su llaga hemos sido curados. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario pueda ser efectivo en la vida de mis hermanos, en la vida de los televidentes, Padre, con milagros, que tu Espíritu Santo, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, al igual que como hizo a través de Cristo, Él personalmente, porque Cristo lo confesó, ponga su dedo divino de sanidad sobre los cuerpos enfermos. Padre, en el nombre de Jesús oramos por los cuerpos enfermos, si están enfermos de sus piernas, de sus pies, de sus manos, de su corazón, Señor, si tienen problemas cardíacos o problemas de presión arterial o por problemas de esclerosis, problemas, Señor, incluso del cerebro. Padre, si hay tumores cancerosos, si hay problemas en el hígado, en los riñones, Padre, el dedo divino, milagroso de tu Espíritu Santo puede sanarlos, siempre y cuando ellos se entreguen a Cristo y pidan en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Esto lo pedimos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Oramos, Señor, también por los que tienen problemas psicológicos, por los niños que tienen mal comportamiento, por los niños que también tienen traumas, por los niños que han sido abandonados por su padre o por su mamá. Padre, oramos por aquellos hogares en los que hay alcoholismo o hay infidelidad o hay drogadicción. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por aquellos hogares que tienen violencia doméstica. Oramos para que la luz de Cristo, la presencia de Cristo pueda entrar en esos hogares. De ti depende, hermano, si tú le abres la puerta de tu casa y la puerta de tu corazón a Cristo y le dices: Cristo, por favor, entra a mi casa, entra a mi hogar, entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en la vida de mi esposo, de mis hijos, y sé tú el Rey y Señor nuestro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tu palabra tiene poder porque es dada en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, infinitas. Amén y amén.